Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la filosofía y sus laberintos. El tema que nos convoca hoy es la posible dependencia de la ética respecto de la religión. Una idea muy difundida, la idea de que no hay moral fuera de un marco religioso y que habitualmente una idea, por supuesto, que no conforma especialmente a quienes no profesan ningún tipo de creencia religiosa, ¿no? Pero es una idea que fue muy difundida durante mucho tiempo y que aún hoy cuenta con algunos adeptos, ¿no? Vamos a referirnos a aquella idea a partir de un argumento esbozado ya por Sócrates en el marco de la Grecia antigua, tal como lo atestigua Platón, en un diálogo llamado el Eutifrón, ¿no? Básicamente lo que está en cuestión es una de las posibilidades que implicarían esa dependencia de la moral respecto de la religión, que es la teoría del mandato divino. Esta teoría básicamente dice que lo bueno es lo ordenado por Dios, y que no puede definirse de otra forma que lo que Dios ordena, y que lo malo es justamente lo que Dios prohíbe, idea muy cercana a la idea de pecado que está todavía en el cristianismo, ¿no? De modo que no habría posibilidad justamente de entender lo bueno y lo malo fuera de ese marco religioso y particularmente de ese marco monoteísta, ¿no? Como ustedes saben, en la Grecia antigua lo que primaba era el politeísmo, y fue en ese marco que Sócrates, en diálogo con Eutifrón, discutió y refutó hábilmente esta idea, ¿no? Concretamente, la pregunta que surgió en ese diálogo en realidad era sobre qué es lo piadoso, pero podemos hacer fácilmente esa extrapolación a qué es lo bueno, y pregunta Sócrates y Eutifrón le responde que lo bueno, digamos, es lo ordenado o lo mandado por Dios, o por los dioses, mejor dicho. Y Sócrates pregunta si los dioses mandan lo bueno porque es bueno, o más bien lo bueno es bueno porque lo mandan los dioses, ¿no? Esta segunda alternativa, que sería justamente la teoría del mandato divino que había expresado previamente Eutifrón, es que la de que lo bueno es bueno porque los dioses lo mandan, ¿no? Y Sócrates, justamente a través de sus preguntas, como solía hacer, la pone en entredicho, confrontándola con la alternativa opuesta, ¿no? De que en realidad los dioses mandan lo bueno porque es bueno, ¿no? ¿Qué significaría que la alternativa de la teoría del mandato divino, ¿no? De que los dioses son los que definen lo que es bueno y malo? Implicaría algo, tendría consecuencias indeseables, ¿no? Por lo pronto implicaría que lo bueno o lo malo solo es bueno o malo porque lo manda Dios o los dioses, y por lo tanto es arbitrario. Es decir, si Dios hubiera mandado otra cosa que la que mandó, también eso sería bueno por definición, ¿no? Por ejemplo, pongamos asumiendo los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, en donde Dios prohíbe matar o prohíbe robar, por ejemplo. Si Dios hubiera prohibido, si Dios hubiera mandado a asesinar o a robar, eso sería bueno solo porque Dios lo mandó, ¿sí? De modo que esta teoría convierte lo bueno y lo malo en arbitrario, ¿sí? Y otra consecuencia indeseable ya justamente para la práctica religiosa misma, lo vamos a expresar como suele ser más claro, digamos, en el marco de una religión monoteísta, es que es muy importante para una religión monoteísta alabar a Dios y considerar que se lo hace obviamente en los distintos cultos, o se lo hace en las oraciones, ¿sí? Y considerar que Dios es el sumo bien, ¿no? Pero ¿qué significaría que Dios es el sumo bien en el marco de una teoría del mandato divino? Significaría que algo así como que Dios es ordenado por Dios, ¿sí? Si asumimos esta teoría, digamos que es una teoría que podemos considerar metaética, ¿no? Dios ordenado por Dios no tiene mayor sentido, y cuando se lo alaba justamente, y cuando se quiere decir que Dios es bueno, y no solo que es bueno, sino que es el sumo bien, se quiere decir mucho más que Él, digamos, se da a sí mismo sus reglas, por ejemplo, ¿sí? Se quiere decir que esas reglas que Él se dio a sí mismo son buenas, y porque Él mismo era bueno y no podría ser malo, ¿sí? De modo que no tiene sentido alabar a Dios por algo que hizo, cuando podría haber hecho algo completamente distinto, e igualmente debería ser objeto de alabanza, ¿no? Sino que se le alaba, digamos, se le agradece sus milagros, etc., porque justamente se considera que eso que hizo Dios es bueno, ¿sí? Lo que justamente pierde sentido en la teoría del mandato divino, ¿sí? De modo que estas consideraciones críticas, digamos, implican que, al menos en el sentido de la teoría del mandato divino, no es una teoría aceptable, y no se puede considerar que la moral depende
de la religión, ¿no? Esto se ve más claramente cuando se asume la otra alternativa que nos daba Sócrates, y es que los dioses eligen lo bueno porque es bueno. Esta teoría, que es mucho más, digamos, menos criticable, menos cuestionable, supone justamente la independencia de lo bueno respecto a lo divino, porque Dios elige lo bueno porque previamente es bueno, ¿no? Con lo de previamente no quiero decir previo en el tiempo, ¿no? Sino porque lo bueno realmente es bueno, ¿no? Y esta teoría implicaría que eventualmente para fundamentar lo bueno necesitamos apelar a otra instancia que no sea meramente la voluntad divina, digamos, la decisión de Dios, ¿no? Y eso justamente es lo que mostraría la independencia de lo bueno respecto a lo divino y, digamos, por extrapolación podríamos decir la independencia de lo moral respecto a lo religioso, ¿no? Simplemente quería aclararles antes de finalizar este video que Santo Tomás o Tomás de Aquino también consideró inaceptable la teoría del mandato divino y propuso teorías alternativas, digamos, y vinculado a la idea de derecho natural y derecho divino. Y la Iglesia Católica, que es muy seguidora en términos generales de la posición de Tomás de Aquino, tampoco adopta justamente en la actualidad y hace mucho tiempo la teoría del mandato divino, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver este video. Si quieren hacerme el favor de compartirlo sería muy bueno, y les agradezco nuevamente que me sigan viendo todos los videos de la filosofía y la Hasta una próxima edición.